Adelante. Perfecto. Vamos, nada más sabes que tu audio se escucha un poquito como que lejano. No sé si le podrías subir un A ver, poquitito al volumen a lo aquí mejor. se escucha el audio. A ver, ¿me escuchas igual? Sí, ¿Me escuchas mejor ahí o no? Raúl. sí, perfecto, se escucha ya muy bien. Vale. Me gusta iniciamos Ya entonces, está. Arturo. Estamos. Perfecto, vamos. Vale, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues el día de hoy estamos en una emisión más de este programa donde charlamos con las personalidades jurídicas más relevantes del país. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una gran personalidad de la Judicatura Nacional en nuestro país. En el caso es el maestro Arturo Guerrero Zazueta, una institución dentro de la Judicatura Federal. Él actualmente es director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal. Ha fungido también como secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, secretario también de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues una persona que tiene la máxima experiencia en estos temas de impartición y administración de justicia. Y pues el día de hoy aceptó esta invitación que le realicé a charlar sobre este tema tan interesante, tan novedoso, que es el tema del órgano de administración judicial. Ya hemos estado viendo, incluso aquí en este programa, hemos tenido invitados candidatos y magistrados electos al Tribunal de Disciplina Judicial, donde hemos estado charlando acerca de esta importante nueva figura que se incorpora propiamente a este ámbito de la administración de justicia. De la Suprema Corte también hemos tenido ya algunos ministros, candidatos también a ministros, y pues el día de hoy vamos a charlar de este órgano que parece que se nos estaba pasando a todos, y pues Arturo fue el único que en redes comenzó a hablar de estos temas tan interesantes y me pareció a mí muy interesante toda su visión sobre este punto y qué mejor de alguien que tiene toda la experiencia en este mundo de la administración de justicia. Arturo, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, Raúl, muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias en general por mostrar interés, por abrir este espacio para este tipo de temas. Genuinamente es algo que a mí me resulta verdaderamente apasionante, creo que es de la mayor trascendencia. Y curiosamente, cuando subí el último video que compartí sobre estos temas, pues no esperé que tuviera como mayor atención, porque a veces suena un poco árido y para mi sorpresa, vaya, yo soy bastante inexperto en el mundo de TikTok y YouTube porque no genero muchos contenidos. Normalmente publico opiniones aisladas en X o en algunas otras redes. Pero cuando subí este es el segundo video que tengo con más vistas y creo que con mucho engagement de las personas, creo que bastante interesadas. Entonces, pues creo que es una confirmación de que ya hay bastante que platicar y mucho que reflexionar. Entonces, encantado y abiertísimo a todo lo que quieras que platiquemos, todas las preguntas, comentarios, siempre digo críticas o hasta mentadas de madre sutiles y veladas, bienvenidas. Excelente, Arturo. No, pues muchas gracias. Esperemos que no las haya. Al final daremos un espacio para comentar ese tema, que hay muchas dudas, sobre todo de la base de la carrera judicial, de muchas personas, compañeros de la familia judicial que nos acompañan también por acá, y pues estaremos al final dando un pequeño espacio para que formulen sus comentarios o preguntas aquí, Arturo. Y bueno, pues entrando en materia, Arturo, si te parece, ¿qué nos podrías decir de esta figura del órgano de administración que, como tú ya lo comentabas en días pasados en tu video, pues parece que estaba olvidado, ¿no? Mira, creo que cuando hablamos de la administración de justicia, a veces pareciera que el órgano de administración judicial y en general el gobierno judicial se limita a cuestiones como pagar cuentas, comprar el papel de baño, toners, impresoras y cuestiones así. Por supuesto que hay una parte no menor de todo eso, pero hay una tendencia de décadas en varios países y de hecho la recomendación, si tú revisas todos los pronunciamientos que hay de Naciones Unidas y revisas lo que hay del sistema interamericano, el informe de la Comisión Interamericana de 2013 que estará por actualizarse el próximo año, todo eso invita a que existan órganos de gobierno judicial, ¿no? Entonces, esta idea de que haya un gobierno judicial que concentre de alguna manera esta administración del Poder Judicial de la Federación, perdón, aquí está mi perro llorando porque no puede subir acá, todo esto es una tendencia de muchos años ya. Y el gobierno judicial, si me permites ponerlo como con una explicación más o menos sencilla, es
las personas que van a juzgar, el personal jurisdiccional y las personas que nos acompañan, las personas que conocen estos temas, saben que la función que realizan es vital, ¿no? El estudiar el expediente, el allegarse de las pruebas, hacer, o sea, procesar todo, analizar los agravios, toda esa parte es fundamental. Sin embargo, hay una parte que va más allá. El diseño del órgano, dónde está, cuál es su carga de trabajo, qué personal tiene, dónde lo colocas, con qué especialidad o semiespecialidad, si se la vas a cambiar, qué sistemas informáticos utiliza. Todo eso requiere muchísimas decisiones detrás y esas decisiones que están atrás de estos órganos, da igual. Todas esas decisiones que están atrás inciden en la administración de justicia. Y el ejemplo que se me ocurre más ejemplificativo de algo que pudiera ayudarnos a entender esto es el caso de Ayotzinapa. Cuando ocurrió Ayotzinapa, y es un ejemplo que cito en el video porque me parece que es muy ilustrador, el juzgado al que reciba esto, normalmente lo que va a hacer es, ok, van las personas que están con labores de actuaría de inmediato a notificar, a buscar, a tratar de identificar a las personas. Supongamos que tienes a 2 personas de actuaría en el juzgado. Habilitas otras más. Llega un punto donde tus recursos humanos son limitados y ya no hay más. Y entonces les dedicas, ¿qué te gusta? 2, 3, 4, 5 días. Son 5 días en los cuales dejas de notificar libertades, deportaciones, o sea, cualquier otro tipo de cuestión que tenga que ver con actos reclamados de acceso a la salud, libertad, puede estar en juego la vida, integridad de una persona, etc. Nada de esto es menor. Pero hay cosas que ya son más allá del juzgado. Tienen que ver con diseño, tienen que ver con muchas otras decisiones atrás. Entonces el gobierno judicial se hace cargo de todo esto, que tiene una relevancia enorme para la administración de justicia. Entonces, ya me extendí muchísimo, pero básicamente la idea es eso, todo lo que está detrás de aquellas cuestiones de diseño, de normativa, de procedimientos que pueden tener un impacto en las personas justiciables. Eso es lo que está en juego y eso es de lo que no estamos hablando y pareciera que la justicia, por arte de magia, tiene que ver solo con las personas que están. Sí, la verdad es el detalle complicado, pues que parece ser que se ha perdido de vista este órgano y tan se ha perdido de vista que no se ha designado nadie. ¿Qué podríamos decir de este punto? O sea, muchas veces el texto constitucional incluso es un tanto pues ambiguo en establecer a lo mejor alguna fecha cierta, ya da algunas luces por ahí de que tendría que ya estar para cuando estuvieran los magistrados propiamente el Tribunal de Disciplina, etcétera. Pero, ¿qué podríamos decir de este punto, Arturo? Mira, yo creo que, o sea, lo primero que yo diría es, pues yo no siento que sea tan ambiguo. Siento que, salvo que estén muy adentrados en cuestiones de física cuántica y que consideren que el tiempo no es lineal, es un poquito complicado, porque si se supone que las nuevas y nuevos integrantes del órgano de administración judicial tendría que estar para cuando inicien funciones las nuevas personas juzgadoras, que es el 1 de septiembre, y yéndonos más allá, si las personas que actualmente están en el Consejo ahora se van a sumar 3 de ellas al Tribunal de Disciplina Judicial, una más, en el caso de la ministra presidenta, concluye sus funciones, el órgano tendría que estar el 1 de septiembre y no hay ambigüedad. De hecho, hay un artículo transitorio de la reforma constitucional que señala que la mayoría, dada que era la integración de 11, tendría que ser mayoría calificada de 8. O sea, todo está pensado para eso. Entonces, salvo que viajen en el tiempo, ambigüedad no había. Más allá de eso, lo cierto es que ya estamos enfrascados en ese punto y estamos enfrascados en este punto porque de repente se dio un momento al interior de la Suprema Corte en el cual llegó a haber una diferencia sobre quién debía designar o no. El tema terminó en la mañanera, se hizo una cuestión política, ya está. Política aparte, sí siento que ha habido más bien al principio un ninguneo, yo así lo veo, y un desconocimiento profundo de esta parte en específico. Y el otro tema que cito mucho en esto es el nombre. La Constitución dice en el artículo 94 que se creará un órgano de administración judicial, no dice el órgano de administración judicial y vaya, no le pone ni mayúsculas. Entonces tenemos un órgano que se llama órgano. Así de extraño está. A todos los demás les ponen nombre y les ponen mayúsculitas y todo muy bonito, muy coqueto, ¿no? Suprema Corte, Sala Superior, Tribunal Electoral, etcétera. Todos vienen con su nombrecito bien puesto, con su letrerito, todo bien. El órgano de administración judicial ni siquiera tiene nombre y creo que el mecanismo de designación un poco se les había quedado ahí. Lo que viene ahora es que está replicado el mecanismo que actualmente existe, más o menos. ¿Por qué? Porque actualmente de las 7 personas que integran el Consejo, una era la ministra presidenta, que eso ya desaparece, pero teníamos a 3 personas que venían de los otros poderes. Una designada por la presidencia de la República, que eso se mantiene en el nuevo órgano,
teníamos a 2 que venían del Senado, en el nuevo órgano se va a hacer una solamente, y teníamos además acá a 3 que designaba la Suprema Corte, aquí se mantienen esas 3. Entonces, eliminando a una del Senado y eliminando a la ministra presidenta, pasamos de 7 a 5. Pero la integración, digamos, híbrida, porque alguien por ahí, siempre digo que para pendejear hay que investigar. Entonces alguien por ahí me decía, es que no te estás dando cuenta que ahora cambiaron la forma de decir, pues no, no la cambiaron, quedó igual. Y de hecho creo que quedó igual un poco porque se les pasó. O sea, ni siquiera le metieron, creo que un poquito de reflexión al tema. Entonces, me preocupa que vamos a tener horas, días o semanas sin órgano de administración judicial. Y este tema puede parecer muy sencillo, porque puede ser una cuestión de pues, quién le va a dar clic para que paguen los sueldos. Y a lo mejor dices, no, pues ahí le acomodamos. Ahí ya se están tomando ciertas medidas para continuidad operativa en temas de limpieza, en temas de mantenimiento, cuestiones de seguridad, cuestiones muy básicas de que esté el internet, de que esté la luz, de que esté todo eso. Esa parte se está dejando asegurada. Pero hay otras cuestiones que son fundamentales y para quienes trabajan en órgano, a ti no te lo tengo que explicar, Raúl, y para quienes nos escuchan seguramente lo tendrán clarísimo. Temas como licencias, sustituciones, cuestiones de auxilio, remesas, hay un montón de cuestiones operativas que eso quedará en el aire. Entonces, insisto, no sé si van a ser horas, van a ser días o van a ser semanas. Lo cierto es que nada de eso está asegurado hoy. Y en este punto, ¿habría omisión del Pleno actual por no designar propiamente a este órgano y esperar a que llegue el otro órgano y ver cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué podrías pensar en este punto? Mira, yo siento que era una tarea importantísima del Pleno de la Suprema Corte. Entiendo que hubo una propuesta de acuerdo y ahorita platicamos de esa propuesta de acuerdo, pero llegó a plantearse la posibilidad de que el Pleno designara. Y después, no sé si te acuerdas, salió una nota de que una de las ministras dijo que no le correspondía a la Corte actual. Y entonces el tema fue cuando llegó a la mañanera y se hizo ahí un poco de crispación, muchísimas notas a lo largo de 2 semanas posicionándose, opinando que si estaba discutible, que si no sé qué, etcétera. Sí hubo una propuesta de acuerdo y fue esa la que se dinamitó. Ya las labores y tareas como para tratar de destrabar eso, no estoy claro hasta dónde llegaron, pero sí entiendo que hubo una propuesta y no llegó a buen puerto. Entonces ya lo que podamos concluir al respecto pues va más allá. Lo cierto es que no se designó y sí le tocaba a este pleno. Yo siento que era un tema que valía la pena incendiarlo todo para que quedara. Y creo que mucho estaba en el procedimiento. Y si me permites entrar ahí a esa parte también, Raúl, por favor. Hay un tema interesante aquí. Los procesos de designación de la Suprema Corte históricamente han tenido estos formatos, a mí me parecen muy acartonados. Se hacen revisiones curriculares en papel y después vienen estas rondas de votación donde a ciegas las personas hacen rondas y entonces pues ahí están papelitos, boletitas, etcétera, y tenemos este mecanismo, insisto, bastante arcaico donde el secretario de acuerdos que desde hace bastantes años ya es Rafa Coello, entonces mi querido Rafa va ahí y lee Rafa, etcétera. Y luego cuando llegamos a las comparecencias tienen esta cosita de madera que tiene un foquito, ¿no te acuerdas? Que se ilumina, te quedan 5 minutos, te quedan no sé qué. Y es una cosa que está muy bonita como para lo anecdótico, está medio melancólica, tiene su guiño así coquetón como de una tarde lluviosa y telarañitas y todo eso está precioso. Pero sí está como medio decimonónico, está así como de 1800 y tantos, o sea, como que se siente ya medio viejo. ¿Por qué hacer eso? Las recomendaciones, si tú revisas los informes de la Relatora de Naciones Unidas, si tú revisas lo que ha escrito sociedad civil, por ejemplo, México Evalúa sobre los procesos de candidatura, las nominaciones, es háganlo democrático. Y entonces, claro, aquí democrático decimos, elección popular. No, espérame. Hay muchas posibilidades de abrirlo. Y creo que hay muchas personas que no fueron escuchadas en todo este proceso que podrían tener algo muy importante que aportar. Y entonces yo creo que podrían hacer un proceso abierto, o sea, no de aquí están mis nombrecitos en lo oscurito, quién sabe quién les conoce, aquí votamos, etcétera, que eso aplica para el pleno actual, pero aplica para el que viene. Que si lo resuelven en horas, yo no sé cómo le van a hacer, pero si lo hacen así, las personas van a llegar con legitimidad cero. O sea, si lo que quieren ahora es dar más legitimidad, dar más apertura y hacer procesos democráticos, estos procesos de designación, de dedazo y con tiempo limitado y así en lo oscurito no ayudan en absolutamente nada. Entonces, que las personas se inscriban, que tengan propuestas claras y hagamos una ronda donde se analice la idoneidad de todas las personas
con objeciones y preguntas directas de colectivos de víctimas, sociedad civil, barras de abogacía, instituciones académicas. Permitamos que los cuerpos gremiales que tenemos, las asociaciones de secretarias y secretarios, actuarios, las de personas juzgadoras, todas, la MIG, la JUFED, la de mexicanas juzgadoras, las que quieras, sindicatos, que todo el mundo pueda objetar y preguntar directamente, que al final del día de eso se trata, y entonces sí, hagamos comparecencias ante el pleno de la Corte sin límite de tiempo, avienten la cosa esa que se ilumina con los 5 minutos, incéndienla, y el tiempo que sea. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el gobierno de las juezas y jueces, el gobierno judicial, el gobierno, todo el aparato de justicia. Y el reto es ese, ¿no? O sea, creo que se perdió de vista en este rediseño institucional propiamente, el darle esa tonalidad distinta que ya venía teniendo el Consejo de la Judicatura Federal con este diseño, vaya, ya como tú lo has comentado, también un tanto arcaico, propiamente en el diseño de los juzgados, de los tribunales colegiados, etcétera. Pero en este punto creo yo que sí nos queda de ver un tanto la reforma, porque lo que hace es replicar antiguas formas sin ver esa oportunidad de cambio que tenía enfrente, ¿no, Arturo? Mira, yo creo que hay algunas partes en las que yo sí soy muy crítico de lo que teníamos históricamente. O sea, cuando a mí me dicen, oye, del procedimiento disciplinario, a mí me parece que el procedimiento disciplinario actual del Poder Judicial era muy malo. Pero si me dices, oye, el que viene es peor, y no es peor solamente porque eres un tribunal de disciplina, es peor porque lograste replicar lo que venía mal y hacerlo peor. Era muy difícil empeorarlo, muy difícil actualmente, y me centro en esto así rapidísimo. Tú tienes un procedimiento disciplinario que tiene 3 vías distintas, lo cual ya de entrada es complejo. Si tú eres personal administrativo, a todo el mundo le investiga una unidad de investigaciones que conocemos como UJIRA. No, entonces tú tienes a la UJIRA. Pero si eres personal administrativo, tu proceso lo substancia un área de la Contraloría, resuelve la Contraloría y el recurso lo conoce la Comisión de Disciplina. Luego, si eres personal jurisdiccional, tropa, tu proceso lo instruye la Secretaría de Disciplina, lo resuelve la Comisión de Disciplina y el recurso lo conoce el Pleno. Y ahí ya tenemos un primer problema, porque las 3 personas que están en la Comisión de Disciplina conocen en el Pleno también. Entonces, 3 de 7 ya habrán prejuzgado en ese caso, lo cual es un cuestionamiento muy importante desde Naciones Unidas y sistema interamericano. Cuando menos había una mayoría fresca, por decirlo de alguna manera, ¿no? 4 de las 7 personas. Y para titulares, tú tenías un procedimiento instruido en la Secretaría de Disciplina, resuelto por el Pleno del Consejo y con un recurso ante el Pleno de la Suprema Corte o ante la Corte. Recurso nuevecito. Entonces, en 2 de las 3 vías tenías recurso limpio, en una con ese cuestionamiento, pero con un proceso muy raro, muy extraño en tantas vías, o sea, muy enredado. Eso enredado lo replicaron. El recurso limpio se lo eliminaron a todo el mundo. Y ahora solamente va a conocer una comisión dentro del Tribunal de Disciplina a la que se le suman 2. O sea, ahora la mayoría ya habrá conocido en primera instancia y en la segunda se repite. Entonces, esto es complejo, pero esto es solo una de las partes. Lo que para mí es verdaderamente grave, y es lo que tú apuntabas desde el principio, Raúl, es que nada de esto cambia absolutamente nada. A mí me parece en lo que se le debe al país, ya más allá de quién juzga, de los procesos de designación, que podríamos hablar muchísimo sobre todo ese tema. Lo cierto es que las personas que van a juzgar ahora lo van a hacer con los mismos juzgados diseñados hace 150 años y con los mismos tribunales de hace 70 años. Hay una necesidad, a mí me parece enorme, de hacer una reingeniería, nada más en procedimientos y en formas de organización de los tribunales, antes de llegar a cuestiones ya sustantivas y sin entrar ni siquiera a las cuestiones que rigen cada una de las materias. Y me explico en cada una muy rápidamente. El tema de estructura. ¿Cuáles son los temas que normalmente carcomen a un tribunal o a un juzgado? O sea, tú puedes saber quién tiene siempre digo que entre magistradas y magistrados es bien fácil saber quién tiene la presidencia de un tribunal colegiado. Es la persona que tiene más ojeras y menos ganas de vivir. O sea, porque es una chinga la presidencia. Así de sencillo. Es pesadísimo la carga. Y porque hay muchas cosas que tienen que ver desde trámite hasta cuestiones, por ejemplo, de cumplimiento, cuando tienes que hacer dobleteo entre lo que hace la ponencia y luego se lo manda a la presidencia. O sea, hay muchos temas ahí que son complejos. Y en juzgado,
todo lo que tiene que ver con cumplimiento, ejecución, seguimiento, etcétera, es bien difícil. Es más, es tan difícil que el CISE ni siquiera lo refleja adecuadamente. Entonces, o sea, sistemas. Entonces, esa parte es muy compleja. ¿Por qué no pensar en centros de ejecución donde mandes todo? Y, por ejemplo, si tienes 1,500 amparos contra la misma autoridad, pues que sea un área específica la que esté resolviendo eso, que va a tener mucho más fuerza, que va a tener bastante más contundencia si el tema llega a una inejecución que puede tener consecuencias como la separación del cargo o incluso que se ponga a disposición del Ministerio Público. O sea, ese tipo de cosas que son grandes, que son graves, podrías tenerlas concentradas para que haya alguien que tenga una visión global. Temas de reparación, temas donde empieces a ver la interacción con los otros poderes y con las otras autoridades desde una forma distinta y que no sean las personas juzgadoras quienes estén ahí. Oye, pero entonces vas a dejar de especializarlas o van a dejar de conocer, a lo mejor las que lleguen de primera inscripción, que lleguen a los centros de ejecución y después brinquen a la parte sustantiva para que ya sepan lo que implica lidiar con las consecuencias de las cosas que dices. Bien dichas o mal dichas, ya lidiaste con eso. Ese tipo de cosas. Actuaría. ¿Por qué tenemos a las actuarias y actuarios todavía en los centros, en los órganos jurisdiccionales? O sea, tú tienes a bien pocas personas. Si tú tuvieras centrales de notificación, pues como DHL y Amazon, repartes por zona y ahí vas. Evidentemente no es lo mismo un acto de execuendo, un auto de libertad. Hay notificaciones que requieren más tiempo. Todo eso se puede calibrar y se puede organizar, pero implica pensar un poquito fuera de la caja. El tema de los juzgados, yo creo que podríamos tener juzgados remotos itinerantes. Alguien me decía, no, es que eso es la idea que trae el nuevo presidente de la Corte. No, hombre, esta es una idea viejísima. Esto lo hacen ya en Campeche, por ejemplo, y esto es algo que traemos analizado como parte de una política de justicia centrada en personas, porque es una práctica recomendada en muchísimos lugares y tú puedes tener una unidad móvil que acuda a las zonas más remotas con un personal de notificación o algo así, o tienes lugares, o sea, es que es un equipo sencillo con 3, 4 personas que lo operen y empiezas a hacer algo mucho más ágil que te permita llegar a ciertos lugares donde no podrías instalar un juzgado porque no te da para reglas de protección civil, porque no te alcanza el dinero, porque no... Esa es una parte. La otra parte es procedimientos centrados en personas, desde el trato que le damos a la gente, desde si vamos a adecuar las salas para niñas y niños, para personas con discapacidad, qué hacemos con las personas migrantes, uso de prueba anticipada para perder pruebas de quienes están solicitando asilo, pero en una de esas terminan deportadas o deportados, para niñas y niños que quizá olvidan las cosas. O sea, hay muchas cosas así. Y lo otro ya es lo sustantivo de cada materia, pero si te fijas, son 3 grandísimos temas y ninguno de esos lo estamos discutiendo ahorita. Espero haberme explicado porque esto me apasiona mucho. Me he hecho un rollazo aquí. No, de manera muy clara, Arturo. Y sí, ciertamente, o sea, y el punto primordial también en este punto de todo este cambio que se está tratando de hacer, pareciera al menos, el tema también de la escuela, ¿no? La escuela federal que ahora pasa a la escuela nacional y que empieza a generar también, pues, cierta suspicacia entre todos los miembros de carrera judicial por esta cuestión de las evaluaciones que se está anunciando que se van a realizar. Estas evaluaciones que se van a hacer en conjunto con el Tribunal de Disciplina y que están generando pues cierta incertidumbre y temor entre la base. ¿Qué podríamos decir de este punto, Arturo? Mira, yo creo que, o sea, a ver, para la escuela se viene un trabajal enorme, porque me es imposible asegurar que el proceso de elección popular necesariamente excluye a buenos perfiles, pero es como si yo quiero encontrar futbolistas y me voy a un canal donde están entrenando remo. En una de esas, una de las personas que está remando resulta que juega espectacularmente bien fútbol, pero como que una cosa no va con la otra. Entonces, en una de esas, no lo sé, pero entonces la escuela tendrá que asegurarse de que todas las personas tengan los conocimientos, las habilidades, capacidades para la gestión administrativa, que se podría repensar, las cuestiones de fondo, sustantivas, etc. Todo eso está bien. Pero lo que tú tocaste ahorita de la evaluación de desempeño me parece un punto crucial, porque aquí es donde sí creo que hay un problema de diseño importante. Al Tribunal de Disciplina se le deja la parte sancionadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Toda esta cuestión disciplinaria, como su nombre lo indica, pero también le dan una parte que antes era considerada de vigilancia, que tiene que ver con esta evaluación de desempeño. Y aquí me detengo. Esta idea de que las juezas y jueces estén designadas y llegue a existir un periodo de ratificación o de evaluación del desempeño como viene ahora, etcétera, a nivel internacional se conoce como periodo de prueba. La recomendación internacional es que eso no exista. Ya que eres jueza o juez,
eres juez a juez, inamovible. Entonces no debiera existir. Ahora, si existe, tendría que ser por un plazo delimitado, no muy largo, con condiciones perfectamente bien definidas, etcétera, etcétera, etcétera. Como está previsto la función de vigilancia, como estaba prevista a la fecha, se supone que tiene que ver con una cuestión de mejora operativa. Entonces, a tu órgano lo visitan una vez al año. Y entonces cuando te visitan, revisan todo. Tú sabes lo que es una visita, ¿no? La visita ven desde si tienes bien integrados los expedientes, cuestiones de trato con el personal, ver si el archivo está bien, si ya hiciste transferencia, concentración, si ya diste de baja, todo ese tipo de cosas. Revisan tus libros de o sea, revisan absolutamente todo, ¿no? Secretaría de Acuerdos, ahí vamos a ver todo. Actualmente, eso te lleva a que te hagan determinados tipos de observaciones que se supone que buscan que mejore el funcionamiento del órgano. Para una jueza o juez no ratificado, y en general esto puede tener repercusiones como al momento de solicitar un cambio de adscripción, esto se te considera como parte de una puntuación para ver si eres preferente o no, cuando concursas para subir, etcétera, etcétera. Actualmente lo va a hacer esta función el Tribunal de Disciplina, pero si te fijas aquí ya empieza a ser extraño, porque le estás dando a un órgano sancionador un tema de mejora operativa. Entonces, aquí ya hay un sesgo. Todas mis anécdotas de deportes van a ser futboleras porque es lo que yo juego y lo que me gusta. Pero claramente el mundo del deporte no es el fútbol. Pero yo todo lo veo a través de ese prisma porque es lo que yo sé hacer y es lo que a mí me gusta. Entonces, si tú a un órgano le das un escudo y una espada, todo va a ser a espadazos o a defensa con el escudo. Es tu órgano de disciplina. Si tú le pasas la función de mejora administrativa, de mejora operativa, va a tender a verlo con un cariz sancionador. Pero más allá de eso, ya pasaron las personas la evaluación de desempeño al año. Supongamos que la pasan bien, no pensemos mal de que no, es que esa está la parte inquisitiva, acusadora, persecutoria. Pasaron la evaluación. ¿Qué hace la visitaduría después? Ya no te vuelven a revisar. Ya después de ese año, ¿qué pasa con tus siguientes 8 años? Ya nadie va a evaluar tu desempeño. Y si lo evalúan, ¿para qué? ¿Qué consecuencias tiene? Y aquí hay un aspecto interesante. Si tú desvinculas al órgano de administración judicial de esta parte de vigilancia, estás rompiendo una parte del análisis global, porque al órgano de administración le tocaría ver que si a lo mejor el desempeño no está siendo adecuado, puede ser que la persona lo esté haciendo mal. Pero a lo mejor el tema es de la plantilla, a lo mejor el tema es de diseño, a lo mejor el tema es de ciertos insumos, a lo mejor el problema es un poco la sede porque ya está medio viciada, porque a lo mejor hay algo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero si todas estas cosas que inciden en cuestiones administrativas, cuestiones de capacitación de la Escuela Nacional, cuestiones de creación de nuevos órganos, hay muchos temas que salen del radar del Tribunal de Disciplina, pues ya no tienes esa vinculación. Entonces, en el mejor de los casos van a tener que estar en muy buena comunicación, en el peor de los casos se van a fracturar estas funciones y entonces el órgano de administración se va a quedar sin este insumo importantísimo y el Tribunal de Disciplina, pues quién sabe qué hará con eso. O sea, está la parte sancionadora, pero solo se verá con ese prisma y toda esta parte de mejora ya no conectará con lo demás. Entonces ahí la escuela creo que se quedará como entre los dos mundos, ¿no? Entre este mundo de no tratar de sancionar, pero sí tratar de mejorar la función y creo que ahí es complejo. Entonces a la escuela le va a tocar hacer una especie de puente, como si no le faltaran atribuciones, si no le sobraran dolores de cabeza, va a tener que hacer un poquito este ejercicio para tratar de jalar de un lado y del otro. Ahí creo que es difícil y creo que es de los problemas más grandes de diseño. Como estamos viendo las cosas actualmente en el clima, pues ya de la judicatura, ¿cuál será la evolución o la vertiente que creas tú que va a tomar la escuela en cuanto a este tipo de enseñanza? Es decir, ¿qué perfiles de funcionarios, de servidores públicos estará buscando ahora o serán los mejores que busquen para poder hacer esa amalgama con este nuevo perfil de juzgadores? Y Raúl, esa es una gran pregunta. A ver, yo creo que la escuela, por lo que estoy viendo, al menos en esta fase inicial, está tratando de asegurarse de que las personas juzgadoras tengan como una especie de paquetería básica, ¿no? Así como cuando tú entras a trabajar ahora, te dicen, oye, manejo de Word, Excel, esta es tu paquetería básica Office,
pues algo así de programación inicial, ¿no? Que sepas lo mínimo indispensable de amparo, de penal, de constitucional, de derecho administrativo, laboral, civil, etcétera. Y entonces estas primeras capacitaciones pues estarán muy orientadas al manejo de la información básica, gestión administrativa, cuestiones de liderazgo, etcétera. ¿Qué me preocupa a mí ahí? Me preocupa primero que normalmente las personas ya habían pasado por esos procesos antes de llegar a ejercer el cargo. Entonces ahora a lo mejor alguien ya lo trae, posiblemente no, pero entonces arrancará esa curva de formación, ya deja tú del manejo del órgano, de familiaridad con los temas, porque también tiene su propia forma muy específica de procesarse cuando estás en el órgano jurisdiccional. Y entonces cuando tú ya te sientas en la silla y empiezas a tener que resolver los asuntos, es complejo. Manejo de personal, etcétera. Pero además van a tener que asegurarse de que de alguna manera sea el mismo tipo de servicio que se presta en todos lados. Y aquí sí creo que estas designaciones donde ya no puedes cambiar de circuito, donde ya tu designación será por 9 años sin moverte, pueden empezar a generar mundos un poco separados, que eso no existía mucho en el Poder Judicial de la Federación. Nuestros aciertos y nuestros errores de una forma u otra más o menos se replicaban a lo largo del territorio nacional. Ahora vas a tener como el Poder Judicial de Baja California, el Poder Judicial de Chiapas, el Poder Judicial de Campeche, el de Ciudad de México, etcétera. Se van a, creo que, ir aislando esos micromundos y esto puede ser complejo. Luego está el tema de ver qué pasa con jurisdicciones especializadas, donde ya no está muy claro cómo se van a crear, si el consejo puede crear, bueno, el órgano de administración, porque se tienen que concursar también, y entonces todo este tipo de especialización me parece que también se va perdiendo, y luego vendrá toda la parte que le toca a la Escuela Nacional ahora de capacitación a poderes judiciales locales, que también será bien complicado. Dice que es con convenios de colaboración, pero no está claro ni transferencia de recursos, ni aumento de presupuesto, ni nada al respecto. Entonces la escuela, creo que lo primero en lo que se va a centrar, yo me imagino o anticipo, es en homologar un piso mínimo, pero en eso se les van a ir muchísimos recursos y muchísimo tiempo, que a lo mejor es tiempo que dejamos de dedicarle a esa mayor especialización. Y bueno, al final de cuentas, para que se pueda ejecutar todo esto, tendrá ya que estar el órgano, ¿no? Y aquí nos dirigimos de nueva cuenta al punto inicial de, pues, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de qué va a pasar con el gobierno de prácticamente todos los órganos a nivel nacional respecto a este punto, porque incluso vemos actualmente muchos compañeros y compañeras que tienen incertidumbre propiamente, incluso las personas que están actualmente, que fueron electas y que están actualmente a lo mejor en un cargo de secretario, que no saben qué va a pasar con el tema de sus licencias. Ya sabíamos lo que pasaba comúnmente cuando ascendían, por ejemplo, de secretario a juez, pues que se perdía, por así decirlo, el nombramiento de secretario, pero ahora es un tema distinto. ¿Qué podríamos decir de este punto y de estas problemáticas, Arturo, desde tu experiencia? Pues mira, creo que aquí gran parte de eso está regulado en acuerdos generales, entonces no está descrito todo con mucho detalle ni en la ley y evidentemente tampoco en la Constitución. Entonces aquí creo que vendrá un espacio muy interesante para ver cuál va a ser la visión que tenga el nuevo órgano o quienes lleguen a este nuevo órgano, y a partir de eso qué tanto mantengan las reglas existentes o qué tan rápido y tan abruptamente quieran empezar a reescribir toda esta parte. Entonces, yo anticiparía que habrá un espacio relativamente prolongado de replicar lo que ya estaba para empezar a construir nuevamente. Pero estos aspectos que mencionas no están escritos en piedra. Entonces, creo que son los temas más finos donde tendría que ponerse toda la atención, porque si no, ahí sí creo que se va a abrir una caja de Pandora. El tema específico de licencias, sustituciones, auxilios, plazas, listas, todo eso ha tenido como muchos cambios y vaivenes dependiendo la administración y dependiendo cómo van vislumbrando el acuerdo de carrera, cómo van vislumbrando la actividad administrativa de los órganos. O sea, hay muchas cosas ahí de acuerdos que creo que se van a tener que ajustar. Sí, la problemática va a ser esa, ¿no? Y creo que al menos esperamos que en el órgano de administración sí haya un poquito más de certeza, porque a veces pasa, tú sobre todo en tu experiencia lo pudiste haber notado en algunas secretarías técnicas, que envía uno alguna consulta y en otro órgano envían la misma consulta y resulta que le responden una cosa totalmente distinta en los mismos supuestos. Entonces, creo yo que, como tú lo mencionas, ese va a ser el reto principal, ¿no? Tratar de homologar los acuerdos, pero sobre todo
las actuaciones de los servidores que van a estar en el órgano, porque se me hace a veces muy curioso que tú planteas una consulta en determinado supuesto y en otro órgano la plantearon igual y resulta que no es viable. Es interesante pues también. Sin duda lo es, pero además también creo que una parte que había hecho falta es hacer estos ejercicios un poco más de diálogo, de intercambio, y al órgano de administración, o sea, al consejo le ha hecho falta también, me parece que mucha transparencia dentro de la población judicial, ¿no? Así de sencillo. O sea, ahorita que nosotros estábamos trabajando, llevamos 2 años trabajando en una política de justicia centrada en personas, la idea era hacer un proceso consultivo al interior del Poder Judicial y después un proceso consultivo con las personas usuarias para que se retroalimentara esto. En algunos temas de desaparición forzada, combate a tortura, estábamos empezando a hacer grupos de trabajo con personas juzgadoras, con personal jurisdiccional, para ir nutriendo los contenidos y que no fuese algo generado solo por la instancia administrativa. Esto lo pongo sobre la mesa porque creo que nos había hecho falta procesar mucho de esta manera, y lo que tú dices, y me parece que es clave, ya había una propuesta en su momento desde creación de nuevos órganos de empezar a hacer como manuales o cuadernos de buenas prácticas por materia, por circuito, retroalimentados con el personal jurisdiccional y con las propias áreas administrativas, porque luego no publicamos los acuerdos, no publicamos las consultas, no publicamos los criterios de vigilancia, no publicamos los criterios de disciplina. Entonces la gente no sabe qué hacer. Pero si ahora le sumas a la curva de aprendizaje de personas juzgadoras la curva de aprendizaje del órgano de administración, es complejo. ¿Qué puede, o sea, yo viéndolo caritativamente y como sí, creo que tendrían que tener un ejercicio muy claro donde se den a conocer todas las consultas que lleguen, se den a conocer los criterios y de alguna manera se vaya dialogando, así como se generan precedentes en los órganos jurisdiccionales, también acá. Y se necesita publicar la agenda, los órdenes del día, se necesitan publicar las decisiones, los criterios. O sea, creo que ante todo este río revuelto necesitamos mucha transparencia, mucha claridad y mucho orden en la forma de ir construyendo hacia adelante. Y en este punto que comentas, creo que lo único que se me hace interesante que propone ahora este diseño institucional es el tema de las unidades administrativas que van a fungir en esta comunicación, bueno, al menos en el diseño legislativo así lo podemos advertir. Por ejemplo, la unidad administrativa de la Corte, del propio Tribunal de Disciplina, que van a tener esta comunicación con el órgano de administración, que se supone que es una comunicación permanente, que incluso va a tener estos temas tanto sí, de recursos, el tema propiamente personal, pero sobre todo este punto tan importante, ¿no? De ir generando propiamente pues estas culturas de aplicación de precedentes, pero sobre todo de una normativa clara, porque ya tú muy bien lo comentabas, incluso retrotrayéndonos a un momento, el tema de los procedimientos disciplinarios, que muchas veces hay reglas o medios que se encuentran previstos en acuerdos generales que son de difícil acceso, que solo cuando tristemente los funcionarios se ven involucrados en esos temas, pues ya es como que propiamente van conociendo de toda esa información, pero antes uno si quiere consultar alguna cuestión, pues es de difícil acceso, vaya. Sí, a ver, aquí creo que son dos temas separados. Y lo primero es esto que mencionas, yo sí lo veo como de las pocas cosas que me parecen acertadas, es concentrar en el órgano de administración judicial las funciones administrativas de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. O sea, que el Tribunal Electoral tenga su propia visitaduría, por ejemplo. Yo digo siempre que es equivalente a que nosotros tuviéramos una visitaduría para Nayarit o para Colima. No es por menospreciar, nada más por una cuestión de tamaño. O sea, son bien poquitos órganos. Entonces no tiene ningún sentido. Son 7 salas. Bueno, ahora serán 6 salas. Entonces no es nada del otro mundo agregarle estas funciones. El Tribunal Electoral tenía su escuela judicial electoral, tiene el centro de capacitación, por ejemplo, que perfectamente lo puede hacer la escuela, tiene su propia defensoría, que es bastante pequeña en tamaño, están las distintas áreas de derechos humanos, las distintas áreas de asuntos internacionales, las distintas áreas de comunicación social. Entonces, como que está todo eso y además los recursos están pésimamente mal distribuidos. Yo te puedo decir que en la Corte hay áreas que tienen el triple de recursos que las que tiene el Consejo de la Judicatura para hacer más funciones y para muchos más órganos. Entonces creo que tiene que haber un reajuste importantísimo en eso, además de la comunicación que bien señalas. Entonces aquí estamos por ver de entrada una de las primeras tentaciones que puede tener la Corte, que puede ser tratar de conservar muchas áreas administrativas en aras de, normalmente eso se ha visto como dinero, poder, influencia, lo que sea. Lo cierto es que todo eso en teoría tendría que trasladarse al órgano de administración. Entonces no solo es mejorar la comunicación, sino de plano uniformar
y desde ese punto de vista fortalecer de manera muy significativa. Y luego ya está toda esta otra parte que insistimos, transparencia. O sea, yo sí creo que necesitamos conocer las agendas de las y los ministros, las y los magistrados de Tribunal Electoral, de las y los integrantes del órgano de administración judicial, porque aquí también hay temas muy importantes. Por ejemplo, se ha señalado mucho que el Tribunal de Disciplina puede ser un órgano inquisitivo, persecutorio, etcétera. Publiquen su agenda. ¿Con quién se reúnen? Si tienen procesos, investigaciones abiertas, etcétera, no te podrías estar reuniendo con las personas a las que estás investigando. Entonces eso se tiene que dar a conocer, nada que te mandaron llamar, nada que llegas para acá, nada que te buscaron aquí, nada que tienes eventos en conjunto con no sé quién. O sea, tendrá que haber muchísima claridad en eso para que se demuestre que si no es un órgano inquisitivo, pues que no actúe inquisitivamente. Que si va a ser por mayor democracia y mayor transparencia, pues que actúen con más democracia, con mayor transparencia, con mayor apertura. O sea, hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Entonces, ahí está, pero sí necesitamos eso que bien mencionas, o sea, necesitamos mucha apertura, o sea, necesitamos que entre mucho viento para conocer lo que está pasando, para aerar todos estos procesos y que entonces sí se vayan despejando dudas. En este punto, todo nos llevaría pues a la importancia que tendrán los perfiles que se encargarán pues de esta administración del gobierno judicial. ¿Qué perfiles serían los idóneos dada esta nueva realidad constitucional, Arturo? Mira, es muy interesante porque la reforma le quita, ¿no? La prevalencia a la abogacía o a quienes conocen de la materia jurídica para el órgano de administración, porque se está viendo como, volvemos al punto, administración, pago sueldos, manejo nómina, veo recursos, materiales financieros, humanos, etcétera. Yo creo que ese entendimiento es un entendimiento equivocado. O sea, yo creo que lo que está en juego y el tipo de perfiles que necesitamos ahorita es el de personas que entiendan procesos, que entiendan del uso de tecnología, uso responsable de la tecnología, cuestiones de mejora regulatoria, de mejora procedimental y administrativa, de cómo todo esto puede llevarnos a ahorrar, pero a mejorar los procesos. Tienen que ser personas que entiendan la importancia de darle voz a las personas usuarias, a las personas justiciables, a las personas operadoras del sistema de justicia y que sepan lo importante que es establecer diálogos y poder entender que esto es de dos vías. O sea, que tú no estás ahí para imponer, sino que estás mucho para escuchar. El primer paso para resolver un problema no es pensar en la solución, es entenderlo. Entonces, si tú no entiendes a las personas con las que estás colaborando, a las que estás administrando, a las que estás dirigiendo, no vas a mejorar en absolutamente nada. Entonces yo, lejos de irme a esta parte de que tengamos ahora un órgano de administración con personas de contaduría, de administración, con enfoque económico, etcétera, creo que tienen que ser personas que conozcan la importancia de justicia centrada en personas, que conozcan la importancia de establecer órganos más incluyentes, más diversos, con mayor transparencia, y que estén muy avesadas en temas de innovaciones tecnológicas, en los riesgos del uso de la inteligencia artificial, pero también en las bondades del uso de la inteligencia artificial y de otro tipo de aplicativos. Entonces, esto de alguna forma me remonta siempre al informe que presentó la relatora de Independencia Judicial en verano del 2023. Se llama Reimaginar la Justicia. Denle una leída a eso, a mí me parece precioso el título. ¿Y cómo reimaginamos la justicia? Pues lo hacemos precisamente así, pensando en estos nuevos derroteros y pensando en mayores espacios de intermediación. O sea, ¿qué sí nos ha hecho falta? Tener más audiencias, tener más diálogo, tener más transparencia. Eso es lo que creo que tendríamos que estar buscando dentro del órgano de administración judicial. Y ante todo, conocer a los perfiles, poder cuestionar esos perfiles, poder increpar esos perfiles y escudriñarlos hasta donde sea necesario. Oye, que si esto nos va a llevar, ahorita por supuesto que ya tenemos el tiempo encima, estamos con los procesos quemados, pero el tiempo que sea necesario, 2 semanas de pura investigación de antecedentes, pues dedícale 2 semanas a investigar antecedentes, comparecencias de 2 semanas, pues lo que se necesite. Urge que conozcamos estos perfiles, porque es el órgano del que menos sabemos y que más relevancia tiene. Perfecto, Arturo. Y ahora, ya yéndonos a cerrar este espacio propiamente, la comisión de receso, sabemos que se formó una comisión de receso, perdón, la comisión de transición propiamente del Poder Judicial a todo lo que será este órgano de administración. ¿Qué podríamos decir? Porque propiamente los miembros de carrera sabemos muy poco, tristemente, de todo lo que se está haciendo. Hemos visto, por ejemplo, en días pasados,
que el Consejo de la Judicatura sacó alguna circular donde incluso ya ponen algún número de asuntos en específico de que tienen que proyectar los secretarios, etcétera, con el fin de entregar mejores números a lo que será ya propiamente el órgano de administración. ¿Qué podríamos decir de este punto, Arturo? Mira, la comisión de receso me parece que tuvo una misión bastante compleja porque tenías, de entrada, ¿quiénes la integraban? La integraba la ministra presidenta, de alguna forma como representante de la Suprema Corte, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, también representante de ese otro órgano, y luego teníamos a 3 integrantes del Consejo de la Judicatura actual, de los cuales era una de las personas la designada por la Presidencia de la República, que es el consejero Batis, teníamos a la de mayor antigüedad de las designadas por el Senado, que es la consejera Gives, y teníamos al consejero de carrera judicial de más antigüedad en el órgano, no de más antigüedad en general, porque si no habría sido la consejera López Benítez y fue el consejero Molina Martínez. Entonces, digamos, los perfiles buscaban una especie de equilibrio entre los 3 órganos. Sin embargo, ante la falta de claridad en muchas de las disposiciones respecto a qué es lo que vendría, me parece que fue más un órgano de contención que un órgano de creación de lo que viene, ¿no? De alguna forma medio aguantando, para que sean quienes van a llegar. Entonces, me parece que es un tiempo que se pudo haber aprovechado de mejor manera proyectando lo que vendría en lugar de conteniendo y cerrando, porque francamente no tuvimos mayor claridad y a estas fechas podríamos haber tenido ya una estructura básica para saber a quién le vamos a entregar, cómo vamos a entregar, qué tipo de procesos van a quedar ya bien definidos desde el día 1, cuáles no, etcétera. Y entonces ahí pues tuvimos muy poco de eso. Y lo otro es, tuvimos muy poca incidencia y muy poco diálogo en cuestiones tan elementales como la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de carrera, que de alguna manera replicaron lo que estaba haciéndole medio parches para lo que venía, pero no necesariamente a cargo de las personas que más conocen de estos temas. ¿Podríamos decir entonces que la comisión propiamente de transición nos defraudó en cierto sentido de todo lo que pudo haber hecho? Mira, yo lo que creo es que es una reforma tan compleja, tan extensa, tan difícil, a la que le dieron este empujón de vas, ¿no? O sea, de arrancas ya, y entonces me parece que la comisión estaba un poco rebasada por la realidad, o sea, porque en todo momento estaba con leyes ya echadas a andar, pero sin un marco claro de lo que venía después, en medio del proceso electoral, en medio de muchas cosas. Entonces, siento que no quedó muy claro qué es lo que le correspondía más allá de hacer una especie de freno, ¿no? Y de cortapisa. Creo que todo ha partido desde la desconfianza. Si me preguntas a mí la reforma desde dónde viene, viene de una profunda desconfianza en lo que hacía el Poder Judicial de la Federación, sin necesariamente asomarte a lo que hacía el Poder Judicial de la Federación. Entonces, desde ahí, todo está en que no me metan un gol, que no me deslicen algo ahí, una bola rápida, que no me hagan. Entonces todo es como detén, sin darte cuenta de procesos que venían de mucho tiempo, que habíamos tardado mucho en construir. Entonces creo que yo veo la historia del Poder Judicial y siempre lo he dicho, es la institución más resiliente, más aguantadora, con gente profesional, comprometida, y que los procesos nos cuestan, por supuesto que nos cuestan, nos han costado muchísimo, pero siempre salen adelante. Aviéntame la reforma penal, tienes tu reforma penal. ¿Me quieres echar la laboral? Viene la laboral. ¿Viene la de derechos humanos? Viene la de derechos humanos. Todo con procesos largos, complejos, con subidas y bajadas, pero ahí están. Entonces, cuando tú tienes un proceso de estas características en el que nunca hay un diálogo real es, o sea, todo lo que vimos en los diálogos previos a la reforma empezaba con un discurso que siempre, invariablemente decía, estos son los puntos irreductibles. Entonces no hay diálogo. O sea, si partes de lo que no se puede mover, ya no tienes mucho hacia dónde hacerte. Entonces creo que faltó mucho ese intercambio. Y creo que en eso la comisión de transición pues tampoco tenía mucho margen, porque además, si lo ves en el diseño, no tenía una mayoría de personas de carrera judicial tampoco que conocieran. Insisto, conocer no es mantener, tampoco es ausencia de la crítica, porque dentro del Poder Judicial, si algo somos críticas y críticos. Y me consta. Vaya que me he llevado mi buena dosis de sombrerazos, trancadas, críticas, cuestionamientos, los cuales agradezco porque nos han permitido llegar a muchos mejores proyectos y muchas mejores propuestas. Pero eso es fundamental, no cerrarte a ese espacio. ¿Sería deseable tener en el órgano de administración miembros de carrera judicial? Yo creo que sí sería muy importante. Creo que no es limitativo.
O sea, yo sí pensaría en personas que puedan ser ajenas, pero que conozcan lo que es la impartición de justicia y personas de adentro. O sea, yo sí estimo fundamental contar con la experiencia de personas de carrera. Yo he sido muy escéptico de la función del personal de carrera en cierto tipo de labores administrativas, pero esto no porque tenga que haber una desvinculación de unas y otras. O sea, sí creo que yo no podría pensar, por ejemplo, en transitar hacia centrales de notificación, hacia centros regionales de ejecución, hacia otro tipo de figuras como estas salas remotas itinerantes, si no tuviese a mi lado a personas de carrera que hayan pasado por todos los peldaños y que conozcan esta función. Eso es básico, porque honestamente, si no lo haces así, esto no va a funcionar. O sea, si yo no trabajo en esto sin escuchar a las colegas y a las y los colegas de actuaría, por ejemplo, seguramente me voy a mandar una metida de pata, pero monumental, porque necesito ese input y necesito a alguien que no tenga pelos en la lengua para que me diga, no, no, a ver, Arturo, esto que estás diciendo está fatal. O sea, esto por ahí no va. Y esa parte es clave. Entonces, si nos cerramos al personal de carrera, creo que vamos a dejar pasar no solo una oportunidad fundamental, para mejorar, sino también la posibilidad de ver las posibles deficiencias en los planes que se quieran implementar. Y eso es básico. Hay un colega del Poder Judicial, no lo voy a mencionar por nombre para no estar evidenciando a nadie, pero siempre digo que para mí es un referente fundamental porque a todo le ve un no. Pero si logramos convencerlo de sí, ese sí sé que va a continuar. O sea, sé que va a funcionar y se va a mantener. Porque siempre tiene esta capacidad de encontrarle problemas a todo lo que yo le planteo. Y mucho de lo que planteo es problemático. Entonces, para mí es clave tener a alguien así, porque si no, no funciona. Pero si no sabes, o sea, si esa persona no conoce la tripa, no conoce la entraña, no vas a encontrar nunca esos problemas que al momento de implementar te va a colapsar todo. Entonces, yo veo imposible vislumbrar el éxito de un órgano de administración judicial sin la experiencia de personas de carrera. Perfecto, Arturo. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de este interesante espacio. Si te parece, Arturo, voy a abrir aquí los comentarios para si alguien quiere hacer alguna pregunta a Arturo. Arturo pues estará en la mejor disposición de contestarla. Entonces vamos a aperturarlo en un minutito, Arturo, si me permites. No, todo lo que dije, la transparencia aplica a los demás, a mí no. No, no es cierto, sí. Venga. Bueno, y en tanto formulan alguna pregunta, Arturo, ¿qué mensaje le podrías dar a la comunidad, sobre todo a toda la familia de la carrera judicial, que ahora transitará del Consejo de la Judicatura a este órgano de administración? Desde tu experiencia propiamente, ¿qué consejo podrías darnos a todos? Mira, yo creo que es difícil porque en este tipo de coyunturas hay... Hace poco estaba leyendo una reflexión en un libro de Gustavo Zagrebelsky que se llama Tiempos difíciles para la Constitución. Y entonces en este libro retoma la anécdota de un profesor alemán que cuando gana el nacionalsocialismo en Alemania dice él, pues yo ya no me puedo dedicar a la enseñanza del derecho constitucional porque eso implica una postura de adhesión a la Constitución. Ahora está una reforma que a muchas personas puede convencer, a muchas otras puede no convencer, pero lo cierto es que este es el texto y creo que para la gente del Poder Judicial la fortaleza y quizá la cruz o la maldición es que yo no conozco a nadie del Poder Judicial que no quiera que las cosas mejoren. Genuinamente no me he topado todavía con una persona que diga, no, no sabes qué, ojalá todo esto salga mal, ojalá todo esto colapse, sencillamente porque a la hora de resolver lo van a estudiar a fondo y porque quieren hacerlo de la mejor manera y porque quieren que esto funcione. Entonces, creo que se necesita más que nunca de la creatividad, del talento de las personas, de la apertura y de la buena fe en el diálogo, en el ejercicio. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione, pero yo no me imagino de otra manera este tipo de ejercicio. Entonces, creo que es fundamental que todas y todos, desde nuestra trinchera, puede ser desde adentro, puede ser desde afuera, puede ser, hay personas que sé que contendieron, hay personas que no contendieron. Yo no estoy para decir cuál es el mejor camino para absolutamente nadie, si apenas para mí lo sé. O sea, si me preguntas mañana, seguro ya cambié de opinión, pero siempre tratando de mantener los ideales y valores sobre la mesa, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, desde ahí, creo que sabemos que hay muchas cosas que sí podemos hacer para mejorar la impartición de justicia en este país. Intentémoslo, hagámosla, dialoguemos, propongamos, construyamos. Arturo,
podríamos imaginarte a ti en el órgano de administración con toda tu experiencia, con toda tu capacidad, si en algún momento te llegara esta invitación, ¿estarías dispuesto a asumir esta responsabilidad, Arturo? Tú que tienes toda esta experiencia y conoces verdaderamente al Poder Judicial de años. Mira, a ver, la pregunta del millón. Si no es un proceso, o sea, depende de qué me estés hablando. Si me estás diciendo, oye, sumarte como integrante del órgano de administración, por ejemplo, si no es un proceso como el que yo describí, no. O sea, no, ni siquiera me inscribiría y ni siquiera participaría. Ya lo dejo aquí, que quede grabado y que todo el mundo me lo tome en cuenta, porque siento que no tendrías la legitimidad para aguantar los potenciales momentos de tensión y de complicación que se puedan llegar a suscitar con los otros órganos. Entonces, si no llegas con ese revestimiento, con ese sentido, me parece, de sociedad y de complicidad en el buen sentido de la palabra, con sociedad civil, con colectivos, con barras, con academia, con organismos internacionales, etcétera, creo que no vale la pena. Y lo otro es llegar en condiciones en las que haya personas que genuinamente quieran construir esto, porque también llegar de niño héroe a estar 6 años de tu vida en pleito constante con otras 4 integrantes, me parece muy difícil. Pero si es un ánimo de colaboración o algo así, pues por supuesto que sí, desde adentro o desde afuera. Eso no lo digo solo desde adentro. En algún momento, cuando yo presenté mi renuncia en el cambio de administración a la ministra presidenta, y que muy amablemente me ofreció continuar, y la verdad es que es un gesto que le reconozco y lo llevo muy en el corazón, pero pues yo asumí que me iba, y entonces cuando llegué y lo planteé, yo le dije, desde acá o surfeando en Puerto Escondido, desde donde sea, el día que me busques, aquí estoy, o sea, yo aquí voy a estar, porque sí siento esa convicción y siento ese sentido de compromiso con la institución que a mí me dio muchísimo, que me ha enseñado bastante, y con el país, por supuesto. Entonces desde ahí sí, pero si no es en esas condiciones, adentro no, desde afuera con muchísimo gusto. Excelente, Arturo. Bueno, parece ser que nadie quiso formular alguna pregunta o algún cuestionamiento, todo fue muy claro de tu parte, Arturo. Bueno, pues agradecerte pues que hayas aceptado la invitación a esta interesante charla, la verdad, pues constatando como siempre toda tu lucidez y esa forma tan práctica y tan antojable que platicas las cosas pues que son tan técnicas, pero que tú las haces tan sencillas, Arturo. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo en tu apretada agenda, porque pues sigues contribuyendo mucho a la Judicatura Federal desde tu gran espacio. Y agradecerle pues a todos por estar acá con nosotros, por haberse tomado el tiempo y sobre todo por interesarse por estos temas que, como Arturo nos ha explicado acá, son vitales para la construcción no solo del ámbito de la justicia, sino del México del mañana. Agradecerte, Arturo, por este tiempo que nos diste aquí en esta interesante charla que tuvimos. Ya te estaremos reiterando la invitación a otros tantos temas, porque la verdad, como ustedes saben, el maestro Arturo pues es un especialista en todos los temas de administración de justicia y derechos humanos en América. Muchas gracias, Arturo, por haberte tomado el tiempo. Al contrario, Raúl, te agradezco muchísimo, y la verdad es que para mí no había tenido la oportunidad de estar explorando tu canal, los contenidos que has subido, y creo que has hecho un trabajo vital en estos momentos. Me parece que ante todo hay que informar con datos, con análisis bastante más de fondo, con propuestas concretas, con cuestionamientos, con todo, y además con mucha apertura y pluralidad a las voces que tengan que estar participando y que tengan algo que decir. Entonces, todo mi reconocimiento a ti y muchísimas gracias por acercarte y por la invitación. No, al contrario, Arturo, reiterarte el agradecimiento, y este espacio pues es tuyo en cualquier momento que así lo decidas. Y esperamos, la verdad, de corazón, que estés en el órgano de administración, como deseo personal. Y bueno, a todos ustedes agradecerles como siempre por escucharnos, invitarlos. El día de mañana tenemos también a la última secretaria de acuerdos de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la magistrada Jazmín Bonilla. Estará hablándonos aquí de esta transición. Ya nos habló Arturo hoy del órgano de administración, ahora nos hablará mañana la magistrada de esta transición que ella hizo la entrega de la segunda sala, pues ahora ya a estos nuevos ministros que estarán integrando la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mañana 8 de la noche, por acá nos vemos. Muchas gracias, Arturo. Excelente noche, un gusto saludarte como siempre. Igualmente, Raúl. Luego, muy buenas noches a todos. Gracias. Chao. Buenas noches.